Estamos leyendo Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 2, libro del Avatar, Historia Armónica, Ciencia Cósmica y el Descenso de lo Divino, el Tiempo y el Cosmos, la Historia, el Polo Relativo. Estamos leyendo la primera parte, el prólogo. Voy a tomar la lectura yo, Kin 80. La mente más elevada. Existen otras dimensiones de experiencia de las que no somos conscientes hoy. Sabemos que la realidad más elevada no es una civilización más avanzada, sino por el contrario, un estado de mente supermental. Esta mente más elevada, supremamente creativa, es a veces llamada la deidad o la expresión de una fuerza creadora mucho más allá de nosotros. Lo que queremos decir con Dios es inconmensurable con la pequeña palabra, solo algo mucho más allá. Las palabras son señaladores vibracionales para una condición o estado de la mente. Lo que llamamos universo, ¿sabemos qué es? ¿Qué son las diferentes galaxias? ¿Qué son las diferentes estrellas? ¿Qué son los diferentes cúmulos de galaxias? ¿Son estos puntos de sensación dentro de la manifestación evolutiva de un pensamiento de Dios? Lo que toma una forma particular y está esta divina fuerza creadora más allá del universo y de los diferentes universos. La ciencia cósmica dice que hay 18 dimensiones y 8 universos. El Corán tradicional dice que hay 7 universos y que nosotros vivimos en el más inferior. ¿Cómo sabemos? Nosotros no hemos visto el límite del universo. Pero si tantas tradiciones hablan de más elevadas dimensiones, más elevada conciencia y aún de diferentes universos, entonces, ¿no podría haber algo de eso? En un universo tan inmenso, es solo de sentido común asumir que hay conciencia e inteligencia más allá del nivel en el que nos encontramos. ¿Cómo podríamos esperar que nuestra inteligencia inferior abarque una más grande? O que la más grande pudiera ser predicha o aún semejarse a nuestro nivel inferior. La ocurrencia de que diferentes penetraciones a través de la historia y los variados descensos del principio divino vengan de alguna parte. Alguien diría que llega de los ángeles, de la divina inspiración o de visitantes extraterrestres. El punto es, la inspiración divina viene de alguna parte. ¿Dónde está esta alguna parte? Esta alguna parte no es físicamente localizable, está en otra dimensión. El cuerpo puede ser físicamente localizable, pero a lo que nos referimos como la mente es meramente un aspecto del cuerpo equipado con la capacidad de experimentar la mente. Lo que el cuerpo experimenta como mente y lo que la mente realmente es, pueden ser dos cosas diferentes. La conciencia es vasta, más allá de esta. Hay conciencia sin cuerpo, hay mente sin un ser, hay alma más allá de la vida, hay otros niveles. Estamos tratando con un nivel de desarrollo de los ciclos de la complejificación biogeoquímica, donde el alma ha llegado a ser atrapada en la materia para aprender lecciones sobre el plano físico antes de retornar a la divina fuente. Estos son seres que están en un constante estado de conciencia cósmica y que no tienen que ver con encarnaciones corporales. En las dimensiones donde ellos residen, 5 a 7, todo es conocido. La omnisciencia significa conocer todo. Dios es omnisciente y allí existe la omnisciencia divina. Esta divina omnisciencia es una forma más allá. No es un asunto de ¿dónde aprendiste eso? Las cosas son conocidas. Es desde este nivel de conocimiento, desde el que la ciencia cósmica surge.
Primero debemos entender dónde estamos. Y segundo, debemos entender el principio del descenso avatárico. Estamos en el punto del oleaje exponencial de la historia cósmica y estamos participando en un drenaje de las dimensiones más elevadas. Hay ulteriores etapas en otras partes del universo, donde otras manifestaciones del alma han pasado de lo humano a lo superhumano y de lo superhumano a los ingenieros planetarios y luego hacia atrás, hacia los seres de la fuente angélica. De lo que conocemos aquí, nosotros hemos ido tan lejos como pudimos. Ahora tenemos que ir más lejos y recibir un divino drenaje, recordándonos que somos instrumentos conectados a esta cosmo-electrocircuitería llamada el universo, pero más específicamente definida como un espectro bioeléctrico multidimensional de experiencia y realidad. Cuando la ciencia cósmica sea finalmente entendida, veremos cómo somos un constituyente conectado de un circo cósmico eléctrico. Paso la palabra, muchas gracias. Tomo la palabra yo, Kim 256. Por la lluvia quizás hay mucho ruido, cualquier cosa me dicen y paso la palabra. La ciencia cósmica, el descenso del conocimiento divino. A causa de que hemos alcanzado este punto de total limitación, también hemos alcanzado el punto de necesidad evolutiva. Esta necesidad evolutiva de la noósfera de la Tierra es lo que precipita la historia cósmica y dentro de eso la ciencia cósmica. La ciencia cósmica fue una precipitación extraterrestre que ocurrió en la Tierra en 1969 y 1970, a través de un ingeniero colombiano, Enrique Castillo Rincón. No coincidentemente, estos fueron los mismos años en que se formó la conciencia de la Tierra entera, cuando el humano desarrolló un mecanismo de retroalimentación para ver la Tierra desde el espacio. Esto creó una activación nosférica que fue recibida como una señal en la más elevada circuitería dimensional de la estación intermedia AA, el lugar de los guardianes de la Tierra, y luego hacia la circuitería de las dimensiones más elevadas. En ese momento la Tierra alcanzó un diminuto pero significativo punto de conciencia autorreflectiva. Ella se vio a sí misma. Eso precipitó el descenso de la ciencia cósmica, que fue cronometrado para el origen embrionario del Homo nosfericus, del superhumano. La real conceptualización o concepción del superhumano ocurrió específicamente en el primer día de la luna solar del anillo semilla eléctrica, 7 de marzo de 1970, Kim 188. Esta fue la real concepción del superhumano. Entre este tiempo y el 2012 hay una neogénesis de 42 años, 6 ciclos de 7 años o 7 ciclos de 6 años. Hasta la actual emergencia de ese superhumano, el Homo nosfericus. La tradición de la ciencia cósmica fue la señal de que el periodo de gestación había empezado. La necesidad evolutiva de la Tierra disparó el descenso avatárico de la ciencia cósmica o el descenso de la inteligencia extraterrestre. En 1986, mientras el cerrador del ciclo estaba inmerso en la meditación del campo resonante telepático de Pakal Botán, la ciencia cósmica cayó en sus manos. Este es un punto importante cuando Pakal Botán forma uno de los nodos sincrónicos de transmisión. Como el primer volumen anota el entero de la historia cósmica, es un fenómeno revelatorio, un faro perteneciente a la mente fantástica del enigmático Pakal Botán.
Los descensos divinos o avatáricos no son asuntos al azar. Los códigos sincrónicos de la ley del tiempo muestran que todo está relacionado por diferentes proporciones matemáticas. De hecho, todos los grandes maestros de la historia, a lo largo de la historia, son parte de una matriz unificada cuando son vistos a través de la lente del orden sincrónico. Es a través de la meditación telepática más elevada, como toda la revelación, incluyendo la ciencia cósmica, llega a ser manifiesta como una función de diferentes coordenadas de los códigos sincrónicos. Todo lo que ha ocurrido en nuestra historia espiritual y mental apunta a la ley del tiempo y a la historia armónica de todas las enseñanzas y maestros. Todas las funciones de una matriz armónica. La mente olvidadiza o confusa no puede percibir esto. Esto es el por qué mucha gente piensa que la sincronicidad es azar o fuera de los límites de la moderna ciencia, cuando en realidad es la norma galáctica. Gracias. Como la palabra King 200. Los mayas galácticos. En consideración de los avataras y del divino descenso de la historia, la aventura maya en la Tierra, llevada a su clímax por Pacalbotán, fue un asunto de necesidad evolutiva. Una vez la Tierra entró en el ciclo Bakún de 5.125 años, realmente, la medida de un rayo de sincronización galáctica envió una señal. Al principio de este ciclo, 3113 a.C., el pensamiento de los babilonios ya estaba en su lugar y la frecuencia de tiempo 1260 estaba registrada en la noósfera. Esta frecuencia era parte del programa mental original de la primera ciudad, Uruk. A la entrada del ciclo histórico, la Tierra desde sus estratos noosféricos respondió con una señal codificada para los maestros galácticos, quienes determinaron que una intervención era necesaria. La intervención se imprimiría en el nuevo mundo. Esto es conocido como la intervención de los mayas galácticos. Este experimento maya se intentó para crear una cultura y civilización galácticas en la Tierra con tan diferente percepción del tiempo del resto del planeta como podría concebirse. El punto máximo de esta civilización única ocurrió hace unos 1300 años. No solo fue necesario crear una civilización que desarrolló un concepto galáctico del tiempo, sino también una transmisión profética espiritual, demostrando la unificación de los grandes maestros del despertar debajo del prevaleciente cielo raso del materialismo histórico. Por ejemplo, la mayoría de las universidades no ofrecen clases sobre las visiones proféticas de Pacalbotán y Quetzalcóatl. La mayoría de los seminarios teológicos no ofrecen clases sobre Buda y Mahoma, mucho menos sobre la relación entre los dos. Ve a todos los mensajeros como una expresión unificada del orden sincrónico más elevado. Es otro asunto. La profecía y el legado espiritual de Pacalbotán fue dejar la enseñanza de Jesús, la ley del tiempo y la historia cósmica como una serie diferente de termo mental, enseñanzas ocultas, entre paréntesis, que serían descubiertas por el cerrador del ciclo y la regeneradora del ciclo, al final del viejo ciclo y al principio del nuevo. El poder sobrenatural de Pacalbotán sincronizó las enseñanzas mundiales. La principal enseñanza de Pacalbotán, como una manifestación avatárica, muestra que la mente necesita elevarse hacia las más altas dimensiones de la realidad. La mente tiene que alcanzar el punto donde no se necesitan más teorizar, filosofar, racionalizar o aún hablar sobre el Buda o los otros maestros. La mente debe alcanzar el lugar donde se experimenta a sí misma como es, libre de conceptos o puntos de referencia. En esta dimensión más elevada de la realidad puede ser vista la matriz sincrónica. Se sabe que el espacio de la mente más elevada, que todas las enseñanzas son las manifestaciones de un reflejo. Este reflejo aparece en diferentes formas o cuerpos, en puntos específicos en el tiempo, en variadas manifestaciones culturales que colorean y dan forma al estilo y contenido particular de comunicación.
Hay también diferentes etapas o condiciones de la mente que recibe estas transgresiones en estos puntos de tiempo-espacio particulares. Desde la dimensión pura de la realidad, solo hay un reflejo sincrónico unitario. Aquí, el Buda y Mahoma tienen el mismo rostro. Cristo y Quetzalcóatl tienen el mismo rostro. Abraham caminó a través de Tolam y la Kaaba está también localizada en Palenque. En las dimensiones más altas, todo esto es verdadero y es conocido. Cuando disolvemos los controles del pensamiento causal absolutista, este es el propósito de la divina intervención. Nosotros, quienes estamos presentando este descenso del avatar, de la necesidad evolutiva de las leyes cósmicas, la historia, como la visión reflejo del cosmos en el tiempo, somos meramente reflejos de la terna mental de Botán. La tradición tibetana dice que la gente que recibe la terna son emanaciones de encarnaciones presentes en Padmasambhava. Lo mismo es verdad en cuanto a las enseñanzas de la terma de Pakal Botán. Esta terma se extiende a la ciencia cósmica. Esta terma mental de la ciencia cósmica ocurrió 17 años después de que la tumba de Pakal Botán fuera abierta. Cuando la tumba fue abierta, una sobrecarga de pensamientos forma fue liberada, activando diferentes procesos de pensamiento, cultura y manifestaciones en este planeta, desde ese tiempo en adelante, incluyendo la ciencia cósmica. Todo lo que ha ocurrido después de 1952 estuvo en alguna forma afectado o activado por la apertura de esa tumba. El dibujo, bueno, sí que la otra parte, todo lo que estamos experimentando fue ya imaginado, concebido, visionado, visto clarividentemente y escuchado clarividentemente por Pakal Botán. Este es un aspecto final del entendimiento del significado del descenso avatárico sobrenatural. Sobrenatural solo desde la estancadamente tridimensional que piensa que este plano físico es todo lo que hace. La realidad más alta es el cosmos. El cosmos es la supernaturaleza. Estas supernaturalezas son las dimensiones que abrazan y encierran nuestras dimensiones, nuestra dimensión. Necesitamos este conocimiento ahora para crecer y expandirnos cósmicamente. Necesitamos ir a ese lugar de donde la historia cósmica viene. Cuando llegamos a ese lugar, nos encontramos en el espíritu del absoluto, en el centro sin centro, de una mente que está proyectando y pensando todo pensamiento, toda molécula, toda célula, toda acción, interacción y reacción que está ocurriendo en el universo simultáneamente. Esa mente es el espíritu del absoluto. Esa mente está descendiendo precisamente ahora de modo que podamos elevarnos y romper las cadenas y los grilletes de esta miseria samsárica en que nos encontramos hoy, porque nos hemos olvidado y hemos adscrito nuestra salvación a falsas enseñanzas. La falsa enseñanza de la ciencia moderna no puede salvarnos. Las falsas enseñanzas del determinismo económico no pueden salvarnos. Entonces, ir al lugar más elevado, estaríamos agradecidos de que estas divinas manifestaciones de la historia cósmica y de la ciencia cósmica hayan llegado a nosotros.